las chicas. Exactamente, ya están las chicas en línea de salida. Como decimos, ya están preparadas para completar esos 1219 metros en categoría infantil y cadete. El récord está en manos de Yulene Alonso del Club Atletismo Portugalete, que el pasado año, para completar estos 1219 metros de recorrido, invirtió un tiempo de 4 minutos y 21 segundos. Verás, hori da denbora, lau minutu eta hogeita segundo. Ya están disputando aquí las féminas los primeros 49 metros de recorrido para ya comenzar las últimas 3 vueltas del circuito para hacer esos 1219 metros de recorrido. Beraz, hor ikuste ditugu infantil eta kadete mailakoak 13, 14 eta 15 urtetako emakumezko hoiek, eta guztira 1219 metro osotu beharko dituzte. Dagoeneko ja 209ak osotu dituzte, eta orain 3 itzuli osotu beharko dituzte. 3 vueltas completas tendrán que hacer estas féminas para completar el recorrido de 1219 metros. Compacto el grupo cabecero en estos primeros metros de recorrido, cuando ya están dando esa primera vuelta de las 3 que tendrán que completar, esos primeros 390 metros de recorrido ya desde de perímetro en esta milla, en esta gran vía de Bilbao, en la milla, la 10ª edición de la milla de Bilbao. Eso es, John, se van acercando las categorías inferiores a la distancia oficial de la milla, esa distancia anglosajona de los 1609 metros. En este caso, las niñas de la carrera infantil y cadete tienen ante sí 1219 metros. 3 vueltas están en la primera de ellas, y el grupo de momento compacto ya vemos qué manera tan diferente de correr, son pruebas más largas, las chicas ya tienen una experiencia mayor y van a un ritmo mucho más comedido, alto, medio, pero a ritmo crucero. Veíamos la diferencia con los chavales que salían a todo lo que tenían, y bueno, pues el que muriese el último y el que tuviese más fuerza es el primero. Así han sido las carreras para las categorías inferiores, y aquí vemos categorías mucho más acorde con el medio fondo, mucho más acorde con lo que veremos después en las pruebas absolutas. John, sigue el espectáculo en la Gran Vía. Exactamente, ya han completado la primera vuelta de las 3 que tendrán que completar. La cabeza de carrera ya en ese giro ya para acercarse a la zona de contrameta. Ya se está acercando, sigue compacta la cabeza de carrera, pero siguen en cabeza de carrera las que iban desde el inicio, controlando la competición en estos 1219 metros. Ahí vemos a las 3 féminas abriendo ese abanico de colores en esa categoría infantil que estamos viendo, 13, 14 y 15 años disputando la milla de Bilbao. Por delante esos pues cerca de 800 metros ya de recorrido que les quedan. Ahí vemos ya acercándose la cabeza de carrera ya al giro que le llevará a completar esa segunda vuelta de las 3 que tienen que dar para hacer el recorrido completo de 1219 metros de recorrido, con el récord de Yulene Alonso en el año pasado, 4:21, en estos momentos 2:41 el tiempo que llevan las féminas en esta categoría de infantil y cadete. Ahí están las chicas de la categoría infantil y cadete regresando de nuevo. John a punto de hacer un nuevo paso por línea de meta. Fuerte el aplauso para ellas. 186 la cabeza de carrera, y cambios en la cabeza de carrera. Se mantiene compacta, pero sí que ya el cambio de ritmo se está notando ya entre las que iban controlando esa cabeza de carrera, y ahora es la 186 la que intenta romper ese grupito cabecero ya en ese giro de la última vuelta de esos últimos 390 metros de recorrido. Naroa Babón del Instituto de Educación Secundaria de Durango. Naroa Babón va en primera posición, y la tenemos a la dorsal 186, que sigue manteniendo la cabeza de carrera, y por detrás organizándose sus perseguidoras para tratar de desplazarla de la primera posición. Interesantísimo, yo lo que estamos viviendo a los pies de la Gran Vía de Bilbao. Exactamente, ese aumento de velocidad, ese aumento de frecuencia en la cabeza de carrera, controlando la cabeza de carrera, pero sí que se está aumentando ya ese ritmo cabecero para ya seleccionar el grupo cabecero, cuando vemos ya en los últimos 130 metros de recorrido a la que
puede ser la vencedora de la prueba porque se ve que está aumentando la distancia respecto de sus contrincantes. En estos momentos 4:18 el tiempo ya de la cabeza de carrera. Eta aurki azkeneko berrogeita bederatzi metrotan ikusten dugu azkeneko espedina hori ikusten dugu. Va a ser la vencedora en la 186, ahí vemos Txaloaie berarentzat. Hor dugu 4:32 tiempo no oficial, la cabeza de carrera. Llegando en esta categoría 13, 14 y 15 años, ahí las tenemos ya entrando en meta. Hor ikuste ditugu ya lasterketa buruan dijoazten emakumezkoiek ya helmugagunera inguratzen. Ya la estela es amplia en estos últimos metros de recorrido de esos 1219 metros de infantil y cadete. Aurki izango ditugu ya podiumera inguratzen. Lehen hiru kosketara inguratzen lasterketa buruan izan ditugun emakumezkoak. Por lo tanto, Alberto, ya vamos a ir preparando la zona de podio porque ya se acercan con las bolsas de Aneto y de Super BM las que van a conseguir, o las que van a subir a los 3 primeros escalones en esa categoría infantil y cadete. Les entregará el premio don José Luis Escondrilla, director general de Bilbao Kirolak, a las chicas que han ocupado la primera, segunda y tercera posición en la categoría infantil y cadete femenina. A continuación, categoría infantil y cadete masculina, misma distancia, 1219 metros. Tendrán que recorrer el tramo entre la salida y la meta y después 3 vueltas completas. Categoría infantil y cadete masculina, nacidos en 2000, 2001 y 2002. Eso es, 13, 14 y 15 años. El récord está en manos de Mikel Hurtado. También el pasado año 4:02 es el tiempo que invirtió para completar esos 1219 metros de recorrido en la categoría infantil y cadete. Vemos que están ya preparadas para acercarse a la zona de podio ya las 3 primeras clasificadas. Vamos a ver ya, viendo con los jueces de competición, quiénes son las 3 primeras.